Te funaremos hasta el fin. Ok, entonces el día de hoy vamos a reaccionar al vídeo La triste historia detrás de la creación de Superman del canal Go el Monitor Geek. Video patrocinado seguramente por Green Danny, que es el patrocinador de todos los vídeos de superhéroes. Seguramente. Somos expertos en superhéroes ahora gracias a Green Danny. Así que Efectivamente. gracias Green Danny, sí. Démosle al play. Let's go. Es la primavera de 1938. Dos jóvenes de Cleveland llamados Jerry Siegel y Joe Shuster, después de años de rechazos constantes, finalmente están a punto de vender la primera historia de su personaje más querido. Se trata de un visitante de otro mundo, un campeón de los oprimidos que porta un colorido traje rojo y azul y que cuenta con habilidades asombrosas más allá de las de cualquier ser humano. Su nombre es Superman. Vamos chicos, necesitamos firmar esto el día de hoy. Tengo la imprenta esperando y queremos sacar este cómic lo antes posible. Lo siento, es que es un paso grande. ¿Tú qué dices, Joe? Yo digo que lo hagamos, Jerry. No es mucho dinero, pero al menos veremos a nuestro personaje en los puestos de revistas por primera vez. Pero lo que Siegel y Shuster no saben es que el documento que están a punto de firmar cambiará sus vidas por completo, para bien y para mal. No solo eso, sino que esa transacción dará inicio a décadas de historias de personajes con poderes asombrosos, desde Caballeros de la Noche y Princesas Amazonas hasta Centinelas de la Libertad e Hijos del Átomo, Metahumanos y Maravillas, cuyas historias hemos podido ver tanto en las páginas de los cómics como en grandes producciones de Hollywood. Todos esos mundos derivaron, de cierta manera, de aquel día de 1938 en el que Jerry Siegel y Joe Shuster firmaron su futuro. Sin embargo, te garantizo que una de las mejores historias de Superman es aquella que vivieron estos dos jóvenes de Cleveland cuando se atrevieron a soñar en que el hombre podía volar. Eso es la historia detrás del cómic. Existen grandes Ok. Ok, entonces Superman fue el primer superhéroe en ser creado. ¿Está Green Sí, Danny por parece. ahí para que resuelva nuestras dudas? Creo que sí, ¿no? Porque... O bueno, al, lo sé. al menos quizá en cuanto a superhéroe americano, ¿no? Entiendo. Supongo que la figura de superhéroe ya existía de antes, supongo. No lo sé porque es como que sí se supone que existía todo este tema mitológico, ¿no? De seres divinos con superpoderes, pero no el término superhéroe como tal. No lo sé. Ya. Quizás Gemini nos sacaría de dudas, pero... Pero no Listo, está on por fire favor. para que le pregunte, así Exacto. que ni modo. Y va contra nuestros... Viviremos con la duda. Va contra nuestros principios, así que... ¿Sí? Continuemos. historias en los cómics, pero detrás de los paneles también se vivieron grandes historias de personas Pero que que ya lucharon vimos, para ¿no? que Un ese vídeo cómic o ese que hablaba personaje del inicio de llegaran hasta Superman. tus manos. En el capítulo de hoy, la Sí, fue este mismo canal. Sí, ¿no? A ver, es que me suena, tío. Sí, sí. El vídeo de leí todos los cómics de Superman para entenderlo. Ah, eso. verdadera historia detrás de Superman. Es 1931 y un joven de 17 años llamado Joe Shuster se muda con su familia a la ciudad de Cleveland. Joe sueña con ser dibujante. Dice siempre Hércules, mitología, eran cómics narrados. Pero Hércules es un Como- superhéroe. No. Se supone que es un semidios. Es un hijo de semidios héroe, ¿no? O sea, bueno, al final héroe hay en todas las historias prácticamente. Pero superhéroe es que quiero, mira, ¿qué significa superhéroe exactamente? Con virtudes, capacidades físicas o poderes extraordinarios que superan a las de una persona normal. Entonces Hércules también es un superhéroe. ¿Será que no usaba capa? Y por eso no era superhéroe. No lo sé. Es el famoso adaptado también como superhéroe en los cómics de Marvel Comics. Ah, también fue adaptado como superhéroe en los cómics de Marvel y DC. What the fuck? Sí, Hércules. Hércules, de hecho, creo que aparece en la última película de Thor. Hércules o Zeus, uno de los dos aparece. What? Sí. Ok. A ver, lo que tengo aquí yo, ya que no está Sí. on fire, tengo un dato acá de que existe. Perdón. Tranquilo. Bebe agua si no.
No hay prisa. Me gusta mucho eso de Marvel de las maravillas. Se me hace curioso cómo lo tomaron. Usaba capa la piel de un león. ¿En serio? What the fuck? Yo no recuerdo eso. Aunque tampoco estoy seguro que si... Que el Hércules de Disney, en plan el que de toda la vida, es el mismo que el de la mitología. Imagino que no. Imagino que cambian cosas, ¿no? Ok, después de que mi propia saliva casi me mata, Sí. es diferente el Hércules de Disney. Es una adaptación light. Vale. Ajá, claro. Tenía toda la pinta, vaya. Lo que decía es que aquí encontré un dato de El Fantasma, de Phantom, que fue creado en 1936, 2 años antes que Vale. Superman, y se le considera el primer héroe con antifaz y traje ajustado de la historia del cómic, aunque no tenía superpoderes. ¿Cómo has dicho que se llamaba? El Fantasma. Ah, el fantasma. The Phantom. Ajá. Vale. Así que él era, pero no tenía superpoderes, pero tenía el disfraz y tenía el antifaz. Entonces era un héroe. Un héroe con antifaz. Un héroe con antifaz, no era un superhéroe. Ah. Según la etimología de la palabra, claro. Claro. Vale. Ok. Interesante, ¿eh? Sí, así que en teoría quien reunió todos los requisitos para ser considerado un superhéroe, propiamente dicho, es Superman. Es Superman. Vale. Sí. Ok. Pues sí, el primer superhéroe fue Superman. Que tiene sentido, ¿no? Pero... Tiene sentido. El nombre más original. Debió ser súper original en 1938, por supuesto. Sí. No, ¿cómo que un superhombre? ¿Qué estás diciendo? ¿Esto lo ha hecho un humano? Vale, sigamos. Ok, digamos. Es fan de Si historias tu como saliva Buck te lo Rogers y permite, Tarzán, por lo que guarda con mucho cariño recortes de periódico de los hermosos paneles dibujados por el legendario Harold Foster en sus libretas escolares. Ahí es cuando conoce una persona que cambiaría su vida para siempre. Me refiero a Jerry Siegel. Hermosos paneles esos que traes ahí. ¿También eres fan de Buck Rogers? ¿Perdón? Digo que sí también eres fan de Buck Rogers. A mí me encanta. Perdón mis modales. Me llamo Jerry Siegel. Mucho gusto. Joe Shuster. Sí, acabo de mudarme y me encantan las historias de Buck. Vaya, es bueno conocer otro fan de la ciencia ficción. No quiero asustarte, pero parece que somos los únicos aquí así en Cleveland. Jerry no se equivocaba. Ellos eran geeks antes de que existiera el estereotipo o el concepto. Eran socialmente tímidos, malos con las chicas y tenían un gusto por la ciencia ficción que no era para nada De popular mí no vas a estar en aquella hablando. época. Sin embargo, encontraron en el otro a un gran amigo y compañero con quien poder platicar de ese tema que tanto les apasionaba. Además que uno era dibujante y el otro escritor, por lo que pronto comenzaron a trabajar juntos en el periódico escolar. Uno de sus primeros proyectos fue una parodia de A ver, Tarzán un momento, llamada perdón. Dicen solo en Kike. Ah, hostia, no he activado, perdón. No he activado el chat de los tres Sunny en YouTube. Perdón. Ya decía yo, digo, qué raro, hoy en YouTube no habla nadie. Era yo, perdón. Es que no lo había puesto, Ahora ya se ve todo. Perdón, ya está. Cooper the Mighty. Ok. Sería la Justo primera vez ahí que está haría- Green Danny, que dice... se me perdió. Acá está. Green Danny dice, fue quien cimentó lo que es un superhéroe. Había superhéroes antes, pero no se les empezó a considerar superhéroes hasta Superman. Ambos salen en el vídeo del primer superhéroe, se responde esa duda. Ok, Ok. Vale. ok. Sigamos. en una historia con un protagonista que tenía que ver con el poder físico, pero no sería la última. Lamentablemente, más allá de la colaboración entre ellos, las cosas no estaban del todo bien en sus vidas. Ambos provenían de familias muy pobres y en ocasiones no había dinero ni siquiera para calentar la casa de los Schuster, por lo que Joe tenía que dibujar con guantes en época de frío. Mientras tanto, Jerry también trabajaba como repartidor en su tiempo libre, ganando $4 a la semana, los cuales Wow. mantenían a su familia a flote. Y es que ¿Qué es esto? ¿Los tres $4. años? Es de los tres. Es de los 3 años, ¿sí? Sí. Trabajando en cosas temporales mientras esperamos que el proyecto explote. Claro, Sí, Por sí. eso, pásensela verde y nos pagan.
Nos pagan, sí. Nos Ya llevamos todo el tenemos que monto. tenemos que Ya dejar de está. trabajar ya. Hashi deja la oficina, yo dejo mis libros eróticos y pues Bonfire deja de secuestrar a niños, supongo. Efectivamente. Sigamos. Ok, sigamos. Estados Unidos en aquellas épocas pasaba por una gran depresión económica. Sin embargo, este par de soñadores veían en estas fantasías Este par de multicolor ganadores. un medio para poder escapar de su gris realidad, por lo que comenzaron a mandar su trabajo a varias editoriales y revistas con la intención de ser publicados. Pero no sería tan fácil como ellos pensaban. Déjame adivinar, ¿otra carta de rechazo? Así es, Jerry. Nadie parece querer nuestras historias. Pues entonces, al diablo con todo. Hagámoslo nosotros. ¿A qué te refieres? Digo que hagamos nuestra propia revista. Podríamos cobrar una suscripción o algo como la que yo pago. Creo que vale la pena Literal, intentarlo. somos nosotros. Hagámoslo. Lo que Siegel quería hacer era una revista Tal como cual. Science Fiction Digest, una publicación cobramos a la a la que Jerry gente estaba porque nos suscrito, paguen que era vídeos? escrita nada más y Buena nada idea. menos que por Vamos. Julius Schwartz y Bueno. Mort Weisinger, quienes años más tarde co-crearían a personajes como Flash, Aquaman y Flecha Verde para DC Comics. De hecho, el propio Julius Schwartz, quien fuera editor de DC Comics muchos años después, dijo recordar al joven creador de Superman. Uno de nuestros primeros suscriptores fue un chico llamado Jerry Siegel de Cleveland, y decía que le encantaba la revista. Pequeño mundo, supongo. El punto es que a los 18 años, Jerry y Joe sacarían su propia revista de ciencia ficción, en donde contarían una historia llamada El Reino del Superman. Si eres fan de los cómics, quizás te suene este título, ya que suena muy Hombre. similar al arco narrativo del Reino de los Supermanes, que fue publicado por DC Comics después de la muerte del Hombre, Hombre que de sí nos Acero. suena. El nombre de este arco narrativo deriva precisamente de esta primera historia por de supuesto. Jerry Siegel y Joe Shuster. Uno de 10 los partes arcos Sí, Perdón. 10 partes de puro reino de los Superman. Sí, iba a decir uno de los arcos más oscuros de los tres Sanin. Uf, estuvieron duros esos Uf, vídeos. estuvo estuvieron muy duros. duro. Sinceramente. Agradecemos mucho las donaciones, Green Danny, por supuesto. Pero fueron duros de ver, ¿eh? Esos 10 vídeos. La verdad. Ok, sigamos. En donde ocuparon por primera vez la palabra Superman. Cabe aclarar que no era la primera vez que esta palabra se utilizaba. Durante los años 20 y 30, muchas personas como atletas, empresarios o políticos eran llamados superhombres para enfatizar su éxito, y la palabra deriva del trabajo del filósofo Friedrich Nietzsche. Pero era la primera vez que la palabra era utilizada tan específicamente en el contexto de la ciencia ficción. Sin embargo, el primer personaje llamado Superman era muy diferente. En el cómic El Reino del Superman, Bill Dunn era un vagabundo víctima de la depresión económica de los años 30 que estaba esperando en la fila de un comedor comunitario cuando se encontró con el profesor Ernest Molly, quien estaba buscando a un sujeto de prueba para su nuevo experimento. Don no tenía nada que perder, así que aceptó. El profesor expuso a Don a un elemento misterioso que lo dotó de poderes mentales asombrosos, desde telepatía hasta la capacidad de controlar a las personas. Entonces, así eran los cómics hace un siglo. Wow. Tres imágenes o 2 imágenes y todo texto. Wow. Wow, parece un panel de Hunter x Hunter. Que lo estoy leyendo y es literal esto. En serio, wow. Me tira dos. El sinvergüenza de Togashi me tira 2 panels así. Literalmente esto. Todo lo otro texto. Diablo. Bueno, ya sabes de dónde sacó la inspiración para su formato de manga. Sí, retroceder 50 años. Ok. Sí, vamos. proyectar sus pensamientos. Pero el poder lo corrompe. Que Don se hacía rico con sus poderes, el profesor intentó replicar el experimento en él. Sin embargo, el Superman se lo impide y le arrebata la vida. Pronto la riqueza no sería suficiente para este superhombre y buscó apoderarse del mundo. Nadie parecía poder detenerlo, pero la población se salva milagrosamente ya que los efectos del experimento se desvanecen y Bill Dunn regresa a ser de nuevo ese hombre común olvidado, quien espera de nuevo en el comedor comunitario como miles de estadounidenses de aquella época. Lo interesante aquí es que al principio ellos tenían un concepto muy diferente del Superman. Ya que esta pequeña historia, que no era un cómic sino una prosa ilustrada, parece decirnos que el poder absoluto es capaz de corromper a cualquier persona, por lo que no deberíamos de confiar en alguien con semejante poder, algo muy diferente a lo que vemos en las historias posteriores de Superman. Pero también tiene otros elementos que también nos suenan familiares. Además del nombre, podemos hablar de que ya está en juego el concepto de los superpoderes, pero también resulta interesante saber que el poder de este personaje deriva de un elemento del espacio,
Vemos a un científico malvado que posteriormente podríamos relacionar con Ultra Humanite o Lex Luthor. Hay un reportero heroico en esta historia que podría ser un antecedente de Clark Kent y sobre todo utiliza la ciencia ficción para tocar temas de justicia social, tal y como los primeros cómics del Hombre de Acero. A partir de aquí Buenas, veremos cómo Alejandra. Jerry y Joe van formando poco a poco el concepto del Superman que todos conocemos. Pero antes de continuar te quiero contar que voy a dar una plática acerca de la historia de Superman este sábado 22 de febrero a las 7 p.m. en la Ciudad Ok. de México. Tú sabes que es uno de mis... Bien por usted, señor Muchos monitor. nombres, Pero básicamente... Ahora sí, sigamos con el tema. La revista de Jerry Joe no tuvo éxito, por lo que pudieron publicarla únicamente durante 5 números. Sin embargo, el dueto siguió mandando trabajos a distintos periódicos y medios para ver si alguien los contrataba. Una de esas historietas que crearon hablaba de un par de chicos que construyeron un invento que les permitía ver lo que ocurría en cualquier parte del mundo, lo cual podría ser un antecedente de la visión de rayos X. Pero en esta época decidieron implementar un gran cambio. Comenzaron a fijar su atención en un medio completamente nuevo. Hoy en día todos conocemos este medio como comic book, historietas o simplemente cómics dependiendo de la región, pero a mediados de 1930 era un concepto sumamente transgresor e innovador. Esto que ves aquí es un comic book, historieta, grapa, tiene muchos nombres. Pero básicamente se trata de una revista que recopila historias en formato de cómic. Pero este tipo de publicaciones comenzaron a ser populares hasta los años 30. Antes de eso, la mayoría de los cómics se leían en una sección especial del periódico dirigida hacia niños, a la cual llamaban funnies. Por eso en español le llamaban tiras cómicas. Funnies, cómico. También había otro tipo de revistas llamadas pulps que eran dirigidas a un público más adulto. Eran revistas impresas en papel de baja calidad con portadas llamativas y temáticas de ciencia ficción, aventuras y una que otra cosa más picante. Pero entonces alguien notó que los niños solamente compraban los periódicos para leer los cómics y después tiraban el resto, por lo que alguien dijo, ¿qué pasaría si hiciéramos una revista con puras tiras cómicas? Así fue como varias publicaciones como Famous Funnies comenzaron a reimprimir las historias de los periódicos, lo cual eventualmente llevó al nacimiento de la industria del cómic tal y como la conocemos. De hecho, los o sea, primeros primero superhéroes eran toman tiras mucha cómicas. inspiración de héroes de las revistas pulps y de las tiras cómicas. Héroes como The Shadow o The Phantom ¿No? inspiraron Ah, la ahí creación está, de The Batman, Phantom. mientras que en Superman Ah. encontramos varios elementos de ciencia ficción que ya habíamos visto en Flash Gordon y también retoma conceptos del aventurero Doc Savage, quien era llamado el Hombre de Bronce. Tenía un refugio llamado la Fortaleza de la Soledad y su nombre también era Clark. Todo lo demás es diferente, pero seguramente Jerry Siegel tomó varias ideas de aquí. Como dije, la mayoría de los comic books de la época reimprimían las historias que ya eran famosas de los periódicos, pero una que otra compañía comenzó a aventurarse a publicar historias nuevas, particularmente porque no podían pagar la licencia de cómics que ya eran famosos. Mira esta historieta, Joe, se llama Detective Dan. ¿Detective Dan? Nunca había oído hablar de él. Eso es porque se trata de una historia completamente nueva. Al fin alguien se está atreviendo. Y no solo eso, mira lo que dice en la última página. Déjame ver, en el próximo número... ¿Eso quiere decir que es una historia que tendrá continuidad? Jerry y Joe estaban emocionados. Era justo lo que buscaban. Un medio en el cual pudieran presentar sus historias de manera continua. Por lo que comenzaron a escribir una nueva historia para este nuevo medio y Jerry quiso reutilizar un concepto que ya habían usado antes. Vaya, ¿entonces quieres hacer otro personaje llamado Superman? Sí, hay algo en el nombre que me llama por alguna razón. A mí también, pero ¿qué opinas si esta vez lo hacemos un héroe en vez de un villano? Es decir, si queremos que sus aventuras continúen, creo que es lo más lógico. Jerry y Joe estuvieron de acuerdo en este cambio y pusieron manos a la obra para crear el primer cómic de un personaje llamado Superman. La hermosa portada lucía letras en Art Deco que prometían una historia de ciencia ficción en caricaturas, el personaje ficticio más asombroso de todos los tiempos y un bello dinamismo en feo. donde un héroe se arroja en contra de un criminal que está a punto de asaltar a una persona sospechosamente parecida a Jerry Siegel. Este personaje que hicieron aún no tenía poderes ni un traje vistoso, pero ambos estaban muy satisfechos con el resultado y mandaron su trabajo a la misma compañía que publicaba Detective Dan. Jerry, ya nos contestaron, tengo la carta con la respuesta. ¿En serio? ¿Y qué dice? Todavía no lo sé, la verdad me da un poco de nervios averiguarlo. Vamos, Joe, presiento que esta vez sí lo lograremos. Abre la carta. Joe Shuster reúne el valor para abrir la carta y en su interior hay un mensaje que dice: lamentamos la tardanza en contestar. Queríamos considerar muy bien a su personaje de El Superman. Seremos honestos con ustedes, nos gusta el personaje. Sin embargo, queremos darle prioridad primero al Detective Dan. Si el autor y nosotros no llegamos a un acuerdo, estaremos felices de hacer negocios con ustedes y publicaremos a Completamente El errados. Superman en vez del Detective Dan. Jerry y Joe estaban muy felices con la respuesta. Wow, esto es como cuando a Sony le ofrecieron comprar From Software y Sony dijo que no. Sí, dijo que no. Y perdieron la oportunidad de comprar From Software y comprar a Hidetaka Miyazaki.
Sí, sí. Sí. Ok, sigamos. Era la primera vez que una compañía no los rechazaba por completo. Lo único que tenían que hacer era cruzar los dedos y esperar que el trato de la compañía con el autor de Detective Dan no continuara. Y ese parecía ser el caso, ya que un par de meses después, el mismo autor comenzó a publicar las historias del detective Dan en un periódico, pero bajo el nombre de Dan Dunn. Jerry y Joe estaban muy emocionados hasta que recibieron nuevas noticias de la compañía. La compañía se encontraba en bancarrota, por lo que ya no podían publicar más historias. Este No. suceso fue demasiado Wow. para el pobre Joe Shuster, quien, devastado y culpándose a sí mismo por el fracaso, arrojó al fuego la historieta completa de Superman que él y su amigo Jerry habían creado con tanto cariño y esmero. Lo único que sobrevivió esa noche fue esta portada que Jerry Siegel logró rescatar de las llamas. Parecía que todo había acabado para ellos y que el mundo jamás conocería a Superman. Durante el siguiente par de años, Jerry Siegel continuó con su trabajo como repartidor y Joe, por su parte, atendía un puesto de helados. Sin embargo, poco a poco las heridas de esta gran decepción que vivieron fueron sanando y pronto ambos comenzarían a trabajar en nuevas historias. Curiosamente, estas nuevas historias se venderían antes que Superman. En 1935 le vendieron a una pequeña compañía llamada National Publications, que posteriormente formaría parte de lo que hoy en día conocemos como DC Comics, algunas historias para sus cómics originales. Una de ellas era un relato de época sobre un soldado llamado Henry Duval. Otra era sobre un detective paranormal conocido como Dr. Occult. ¿Y recuerdas a este primer Superman? Pues ocuparon este concepto para crear a su personaje de Slam Bradley, el cual debutó en Detective Comics número 1 de 1937. Y sí, estamos hablando de la misma revista en la que Batman hizo su primera aparición tan solo 2 años después. Cabe mencionar que tanto Dr. Occult como Slam Bradley son parte del universo DC Comics hasta el día de hoy. En este punto ya tenían una buena relación con esta compañía como para ofrecerles al personaje de Superman, pero había un par de cosas que los detenían. Primero que nada, sentían que necesitaban mejorar su historia, hacerla gran. Es por eso que juntaron toda la experiencia que habían obtenido a lo largo de los años y comenzaron a trabajar en lo que sería su tercera versión de Superman, La cual sería la definitiva. Este nuevo personaje tomaría elementos prestados de los grandes acróbatas y levantapesas de los circos, por lo que Joe decidió darle un traje colorido y llamativo. De cierta manera parecía evocar un aire de grandeza, tal y como los héroes mitológicos de la antigüedad como Hércules o Sansón, por lo que pensaron que sería una buena idea darle una capa e incluso replicaron la esencia y algunos motivos narrativos de historias trascendentales de la humanidad, como la de Moisés o Jesús, en donde un ser proveniente de una gran dinastía es enviado desde el cielo a un mundo terrenal, pero vistas a través de la ciencia ficción. Joe Shuster tuvo la idea de darle una insignia, un signo reconocible en su pecho similar a una placa policial. Así fue como nació la legendaria S, y Jerry, por su parte, tomó inspiración de grandes historias de ciencia ficción como Flash Gordon y decidió que este nuevo personaje no sería humano, sino que vendría de un planeta distante. La idea de que Superman viniera de otro mundo pareció liberar la imaginación de Siegel. Quien decidió que este nuevo personaje no tendría limitaciones humanas, tanto físicas como morales, por lo que sería virtualmente indestructible e incorruptible a pesar de su gran poder. Así nació el concepto que hoy en día conocemos como Superman. Otro toque de genialidad fue cuando construyeron al alter ego de Superman. Me refiero a Clark Kent. Todos se preguntan por qué nadie reconoce a Clark Kent sin sus anteojos. Y durante años los cómics han dado muchísimas explicaciones. Algunos dicen que sus lentes están hechos de un material hipnótico, otros sugieren que su postura cambia tanto que nadie sospecha que él sea Superman. Pero la realidad puede ser un poco más triste. Jerry Siegel y Joe Shuster crearon a Superman para ser perfecto. Pero Clark Kent, por otro lado, tiene mucho de ellos. Es tímido, miope, de clase trabajadora y socialmente torpe. Es como si Jerry y Joe nos estuvieran diciendo que hay personas en las que nadie se fija. Personas en las que incluso un inmenso poder pasaría desapercibido. Visualmente es probable que se hayan basado en este hombre llamado Walter Dennis, un reportero que les mandó su foto en 1930, ya que los tres estaban en el mismo club de ciencia ficción por correspondencia. Lo que definitivamente es cierto es que sin Clark Kent el concepto de Superman no podría funcionar. Porque a través de Clark vemos el lado más humano del personaje. Uno que a pesar de sus torpezas es bondadoso, íntegro y decente, características que Superman admira y decide tener, aunque esas virtudes sean vistas como indeseables por otras personas. El siguiente personaje en ser creado sería nada más y nada menos que el interés amoroso de Superman, y aunque no lo creas, Lois Lane nació de 3 mujeres diferentes. La primera de ellas fue Lois Amster, quien era compañera de escuela de los creadores de Superman. Jerry Siegel cuenta que estaba enamoradísimo de ella, pero jamás se atrevió a hablarle. La segunda El amor inspiración fue la platónico. actriz Glenda Farrell, quien interpretaba una astuta reportera
reportera que siempre conseguía la noticia en una serie de películas. Pero la última mujer que inspiró a Lois Lane para mí es la más importante. Joe Shuster sentía que sus dibujos necesitaban más realismo, por lo que se animó a contratar a una modelo que se anunciaba en el periódico llamada Joan Carter para dibujarla. Ella no se consideraba a sí misma una gran belleza, pero eran tiempos difíciles y el dinero le vendría bien. Cuando Joan se presentó a trabajar, ambos se llevaron una gran sorpresa. Por un lado, Joe Shuster esperaba una chica un poco más voluptuosa, mientras que Joan no podía creer que este jovencito, supervisado por su madre, fuera el señor Shuster que la había contratado. Con todo y todo se pusieron a trabajar. Y mientras Joe la dibujaba, él y Jerry le contaban emocionados sobre Superman. Te va a encantar el personaje, será más rápido que una bala y será capaz de saltar edificios de un solo impulso. Lo mejor de todo es que será una fuerza del bien, tomará a los villanos de su playera así y los levantará con su superfuerza. Conforme los días pasaban, Joan se enamoraba cada vez más de este nuevo personaje y Jerry, por su parte, comenzó a ver en ella cierta energía y dinamismo que integró al personaje de Lois Lane. Fue como si los tres se inspiraran mutuamente. Años más tarde, Jerry Siegel y Joan Carter se casaron, lo cual nos dice que Lois Lane no solo nació de la inspiración, sino del amor real entre dos personas. Aún así, ellos no estaban del todo seguros si querían ofrecerle este personaje a National Comics, que posteriormente se convertiría en DC Comics, ya que el dueño se tardaba mucho en pagar y se rumoraba que tenía problemas financieros. Sin embargo, poco después la compañía fue adquirida por otras personas que parecían tener bolsillos más hondos. Además, tenían intenciones de sacar una nueva publicación llamada Action Comics y pensaron que Superman sería perfecto para el ejemplar número 1. La compañía estaba tan interesada en este cómic que quisieron cerrar el trato lo antes posible, para que este nuevo personaje llamado Superman pudiera estar en los puestos de revistas en cuestión de meses. Vamos chicos, necesitamos firmar esto el día de hoy. Tengo la imprenta esperando y queremos sacar este cómic lo antes posible. Lo siento, es que es un paso grande. ¿Tú qué dices, Joe? Yo digo que lo hagamos, Jerry. No es mucho dinero, pero al menos veremos a nuestro personaje en los puestos de revistas por primera vez. Con 2 trazos de tinta y muchos años de esfuerzo y empeño, Jerry Siegel y Joe Shuster cambiaron la cultura pop por completo, ya que Superman se convirtió en un éxito comercial instantáneo, lo cual hizo que DC Comics y otras compañías como Timely, que después sería conocida como Marvel, crearan a sus propios superhéroes. Sería el inicio de algo conocido como la Edad de Oro de los cómics, una época de grandes ventas y grandes personajes cuyo legado llegaría hasta el día de hoy y podemos ver en forma de grandes franquicias y películas multimillonarias. Sin embargo, para que Superman pudiera existir, también se pagó un alto costo, uno que lamentablemente sus dos creadores tuvieron que pagar. Al vender ese primer ejemplar, Jerry Siegel y Joe Shuster vendieron los derechos del personaje de sus sueños en tan solo $130. Durante algún tiempo, ellos fueron contratados como escritor y dibujante, pero les pagaban por hoja trabajada como a cualquier otro escritor y dibujante. Sin embargo, el éxito del personaje fue tan grande que pronto hubo muchísimas adaptaciones y productos licenciados, tantos que era difícil seguirles la pista a todos, por lo que era común encontrar figuras o impresiones de Superman con otros colores o características. Jerry y Joe poco a poco perdieron el control del personaje que tanto trabajo les había costado crear, además de que la compañía les impuso nuevas restricciones creativas que obligaban a Superman a comportarse de manera más adecuada según el contexto patriótico que se vivía en aquella época. Con el tiempo ellos lograron tener un mejor salario e incluso un pequeño porcentaje de las regalías, pero ellos aún así sentían que era poco, tomando en cuenta los millones y millones de dólares que le hicieron ganar a la compañía, por lo que eventualmente decidieron demandar. Esto hizo que DC Comics dejara de trabajar con ellos, y las disputas legales alrededor de Superman duraron décadas, con distintos veredictos otorgados por distintos jueces. Lamentablemente no podemos decir que Jerry o Joe hayan disfrutado realmente del éxito económico de su personaje. Jerry Siegel vivió de trabajo en trabajo durante muchos años, llegando a escribir en una época de su vida para DC Comics de nuevo, para Marvel Comics en un puesto menor como lector de prueba bajo el mando de Stan Lee, quien dice haberle dado trabajo porque Jerry vivió una época de mala suerte económica y salud, y después sobrevivió trabajando como mecanógrafo en una oficina. Joe Shuster, por su parte, comenzó a perder la vista desde que Superman se encontraba en la cima, por lo que pronto se vería obligado a dejar de dibujar. Su situación fue tan mala que en un punto en el que casi no veía, trabajaba como repartidor. Según el dibujante Jerry Robinson, famoso por sus historias de Batman, cierto día Joe entregó un paquete en las oficinas de DC Comics. Una situación que los empleados de DC Comics describieron como incómoda. Según Robinson, el CEO de DC Comics llamó a Joe Shuster, le dio $100 y le dijo que comprara un abrigo nuevo y que por favor consiguiera un nuevo trabajo. Cuando la película de Superman de Christopher Reeve estaba por salir, Jerry y Joe, apoyados por varios artistas de la industria, comenzaron a hablar con la prensa sobre su situación económica, lo cual hizo que DC Comics les diera
una pensión vitalicia de $20,000 anuales y un seguro médico para evitar escándalos innecesarios alrededor de la película. Lo cual equivalía a unas 4 veces el salario mínimo de aquella época, que era más de lo que tenían, pero en mi opinión sigue sin ser suficiente. Así pues, Jerry y Joe vivieron el resto de sus vidas entre deudas, enfermedades e interminables batallas legales. Es el precio que tuvieron que pagar para que el héroe más grande de todos los tiempos pudiera existir. En este sentido, la existencia de Superman es una contradicción, ya que en sus primeros cómics era un campeón de los oprimidos que se enfrentaba a las injusticias del sistema. Sin embargo, Jerry Siegel y Joe Shuster perdieron esta batalla en el mundo real. Aún así, el legado de Superman permanece más allá de su pecado original, ya que el Hombre de Acero trascendió las páginas para convertirse en un símbolo que lucha por la verdad, la justicia y un mejor mañana. Es irónico y poderoso al mismo tiempo. Aunque Jerry y Joe no pudieron ser los dueños de su creación, la historia que contaron sigue siendo un recordatorio de que incluso las voces más pequeñas y marginadas son capaces de albergar un inmenso poder y mensaje. Lo importante en este caso es aprender de los errores del pasado y pedir por un mundo más justo, tal y como lo haría Superman. Espero que te haya gustado este video. La verdad es que la historia de Superman Me dejó tocado el final. Sí, ¿no? sí. Sí. No esperaba que tuviera un final tan trágico, tan dramático. A mí estas cosas la verdad es que me ponen de muy mal humor, tío. Quiero decir, dos mentes maestras que te crean una obra que te hace ganar millones a ti como empresa. Yo no digo que los tengas que tratar como si fuesen dioses ni nada, pero hostia, algo digno, tenerlos mínimamente contentos, tenerlos, no sé, es que al final son los creadores y eso también te va a beneficiar a ti. Es que yo no entiendo esto. No sé, me pasa un poco también como con los mangakas, tío. Yo no... Los tienen ahí súper explotados, súper... En vez de venerarlos y tratar de maximizar su trabajo, no, a lo contrario. Venga, carguémoslos de trabajo, carguémoslos de... tampoco se llevan tanto dinero como se lleva la empresa. Es que quiero decir, es todo absurdo, me parece absurdo. Sí, es... A ver, legalmente me imagino que ellos tenían razón. No sé cómo se tratarán estos temas, ¿no? Porque si ya se vendió el personaje por los $130 y firmaron el contrato y estuvieron de acuerdo en ese momento, está perfecto, pero luego ya viene la cuestión humana. Si estás ganando millones y Sí, te sí. si te estás ahogando en dinero y ves que a los creadores, a las personas que te crearon el personaje, Tienes les está yendo asalariados mal, allí, es que... que los tenga que contratar la competencia, ¿no? Porque que los tuviera que contratar a uno de ellos, que lo tuviera que contratar Marvel, como, wow. No tenían corazón estos tipos de DC. No. Sí, yo creo que gente así lo que tienes que hacer es... tampoco digo que tires la casa por la ventana y les des la mitad, pero quiero decir que tengan una especie de pensión y, ok, mira, a partir de ahora nosotros te pagamos esto, pero tú sigue creando historias para nosotros y ya está. Sí. Y no, es que la palabra no es venerarlos, es cuidarlos, tío. No sé. Si tú los tienes contentos, lo más seguro es que te hagan más historias buenas, con el personaje que ellos crearon, que están más familiarizados y ya está. Y seguro que habría beneficiado a la empresa en muchos... Pero claro, si los tienes ahí explotados como cualquier otro trabajador normal, tienen problemas económicos, no los vas a ayudar. Tío, no sé. Sé que los negocios tienen que ser alguien frío, pero... Ya, es que esto ya va más allá de los negocios. Como te decía, me parece que es una cuestión humana. Sí. Ya, como tú dices, darles una pensión digna. Bueno, al menos al final les dieron algo, pero si ya estaba por salir la primera película de Superman, es que ya era pues un Claro, super éxito. sí. Entonces, podían
podían darles un poco más, modificar el contrato, ¿no? No sé, decir, bueno, si sigue trabajando, te vamos a pagar lo que corresponde, pero sigue trabajando para nosotros, te queremos tener en exclusiva, no sé, algo. Sí, sí, sí. Y además es lo que has dicho, que, ok, quizás al final luego recibieron algo, pero y todos los años que se pasaron sin su personaje y sin trabajar ahí haciendo otras cosas, quiero decir, bueno, es que al final no, no deja de ser un insulto a su trabajo, un no poder recibir nada de lo que ellos crearon hasta, ok, cuando pasaron, qué sé, 30 años, ok, pero eso no es, eso no es vivir. No, eso no es vivir definitivamente, porque también es lo que dijiste de que les quitaron su personaje. No imagino cómo se sentirían, porque imagínate, tú y yo nos molestamos cuando vemos un pedazo de nuestros videos subidos en TikTok. Sí, sí. Y, y esto, o sea, Superman era mundialmente conocido y, y ellos no podían hacer nada con el personaje que crearon. Sí, sí. Al final se lo quedaron otras personas y todo lo que se conoce o todo lo que se conoció de Superman, el crédito se lo llevaban otros. Es lamentable, es lamentable. ¿Sí? A ver, Slash228 dice, eso es algo muy complicado y ten en cuenta que en ese tiempo esas cosas eran muy novedosas y no había ejemplos de otros casos legales a tener en cuenta. Ya también no había antecedentes, Claro, claro, claro. pero es lo que digo, es que esto va más allá de la cuestión legal. Esto ya es calidad humana. Se llama ser agradecido, chicos, ¿ok? Si una persona te hace millonario, lo mínimo que puedes hacer es compartir parte de tus millones con esa persona. Lo mínimo. No que le des todo. Ni siquiera tienes que darle literalmente la mitad. Pero dale una buena vida. Dale una vida cómoda. Sí, a ti como empresa no te supondrá nada. Quiero decir, No te supondrá nada. Sí. Sí. No, es lo que digo, es que te va a maximizar a futuro, a largo plazo, te va a maximizar todo. Es que quiero decir, es que es lógico. Sí, sí. Sí. En fin. Cosas que pasan. Sí. También pasó eso con el autor de El Witcher, que él vendió los derechos a CD Projekt por $8.000 porque no tenía ni idea de qué cosa era un videojuego. Y luego, cuando salió el Witcher 3 y fue un super éxito, Sí. los demandó para que reescribieran el contrato. No sé cuánto le pagarán ahora, pero Mm, sí que logró que le dieran mucho más. Vale. A ver, Slashdog dice, lo digo más desde el punto de vista de los creadores, ellos iban prácticamente a ciegas con lo de vender el personaje. Ah, oye, que en esos años no se solía vender al personaje, no habían Ya, antecedentes de claro, ventas del claro. personaje. Ya, también. Bueno, aún así yo me mantengo. Si viene alguien y me da un vídeo que me hace ganar millones, o imagínate que transforma Hashirama Reviews en un competidor directo de, no sé, de MrBeast. Lo mínimo que puedo hacer es compartir con él algo, ¿no? Ser Claro, claro. agradecido. ¿Sí? ¿Sí?